son las cuestiones preliminares. El artículo 48. Ok. ¿A qué se refiere este artículo 48? Vamos a hacer la misma dinámica. Voy a explicarla, todo el tema de las cuestiones prejudiciales, y después les voy a ceder la palabra para que ustedes puedan hacer las consultas que estimen pertinentes, ¿verdad? Así que si van teniendo alguna pregunta, apúntenla por ahí y yo se las evacúo al final. Se lo voy a explicar primero todo en contexto y le cedo la palabra posteriormente. ¿Qué es la prejudicialidad? ¿Qué es la prejudicialidad en base al artículo 48? Esto sirve para preparar procesos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, los juzgados de lo civil en asuntos de su competencia podrán conocer a los solos efectos prejudiciales en asuntos que no sean de su competencia genérica correspondiente a los órdenes contencioso administrativo y social. Lo que está diciendo aquí es que hay materias que se diferencian unas con otras. Una cosa es lo contencioso administrativo, que son las demandas en contra del Estado, ¿verdad? Son las demandas en contra del Estado, y otra cosa son los juicios civiles. Y dice, la decisión de los órganos civiles sobre estas cuestiones no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca. O sea que usted tiene el derecho a demandar al Estado en el índole civil, pero también tiene derecho a demandar al Estado a través del contencioso administrativo. ¿Ok? Son dos tribunales diferentes. ¿Ok? Eso es lo que dice sobre la prejudicialidad, que puede ser de que haya un juicio en lo contencioso administrativo y usted esté llevando un juicio en lo civil. Puede ser. Eso es lo que se refiere al artículo 48, que puede existir. Ahora, ¿qué pasa si existe? Vamos a ir viendo en base a las materias. ¿Qué pasa si hay una prejudicialidad penal? Oh, perdón, primero termino de explicar la anterior, que es la contencioso administrativa judicial. Prácticamente lo que dice este artículo es que usted puede utilizar, por ejemplo, un juicio. Alejandra demanda al Estado porque le proveía medicamentos y no le pagaron. Demanda al Estado, lleva todo el juicio, gana, y el Estado, ella le quiere cobrar, pero no solo le quiere cobrar el dinero que tenía derecho, sino que le quiere cobrar también daños y perjuicios. Entonces, como ya ganó la demanda en lo contencioso administrativo, se va a lo civil a pedir daños y perjuicios. Todo eso lo van a ver en procesal civil o en procesal civil. Entonces, eso se puede. Entonces, lo que ocurrió en otro juicio puede ayudar en un futuro, en un juicio civil, en un contencioso administrativo. Y también este artículo quiere decir otra cosa, que si hay un juicio en lo civil en contra del Estado y hay un juicio en lo contencioso administrativo también contra el Estado, no se van a poder combinar.
no se van a poder combinar y van a ver la diferencia si es un juicio penal. ¿Ok? Vamos al 49. Dice, planteado una cuestión prejudicial en un proceso civil. Yo demando permítame un segundo, por favor. Está bien. Es que usted le luce verse así porque, o sea, le talla bien el cuerpo. Verse muy delgada ya no le queda tan bien. O sea, si quiere adelgazar, adelgace, pero no tanto, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es la prejudicialidad penal? Por ejemplo, yo tengo una disputa con Giselle Romero. Yo digo que ella me debe porque se robó un dinero mío. ¿Ok? Pero para hacer valer eso, yo la demandé en el Ministerio Público. Yo metí la denuncia en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público le hizo un requerimiento fiscal. Pero ese requerimiento no ha terminado. Pero aún así, no ha terminado, pero yo me voy a lo civil. Y la demando por lo que me robó, más los daños y perjuicios. Mire, estas cosas son normales, son de la vida cotidiana, ¿verdad? No lo vea como algo comprobable. Así pues. He llevado montones de juicios, que la gente demanda en lo civil y demanda en lo penal. ¿Qué derecho tiene Giselle? Miren el ejemplo que les di. Si yo digo que Giselle me robó, hizo hurto, me hurtó un dinero, yo tengo que probar eso, ¿va? Y si yo presenté una denuncia penal, lo correcto es que esa denuncia y ese requerimiento fiscal que le hicieron a ella termine en una sentencia y que esa sentencia quede firme para que yo la pueda demandar a ella. No sé si me comprende. Entonces, ¿qué puede hacer Giselle? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer? Que creo que está lavando los dientes, ¿no? Clases. Pero bueno, ¿qué puede hacer ella como extraordinaria abogada que es? Como no la han sentenciado en el proceso penal, presentar en el juicio civil una prejudicialidad penal y decirle al juez, señor juez, no puede admitir esta demanda civil porque a mí no me han condenado en lo penal. Entonces, ¿cómo me va a estar ella pidiendo dinero de algo que no me han condenado? Espero que vayan comprendiendo. ¿Qué va a pasar si correctamente Giselle comprueba lo que les estoy diciendo? Se va a suspender el juicio civil. Aquí lo dice el numeral 2. Se va a suspender el juicio. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ver el juez para poder suspender el juicio civil? Va a ver, dice, la existencia de una causa criminal que se esté investigando. Ok, todavía no ha terminado el juicio penal. Ok, está en investigación. No. Entonces no se sabe si de verdad le debe o no le debe el dinero. Entonces tengo que suspender el juicio civil. Que la decisión del órgano penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal tenga influencia decisiva. ¿Tiene influencia que a Giselle la condenen o no con el juicio civil? Claro que sí.
Porque si a ella la absuelven, no procede el juicio civil. Si a ella la condenan, procede el juicio civil. ¿Van comprendiendo? Entonces, si concurren esos elementos A y B, entonces se va a suspender. ¿Y qué va a pasar con la suspensión? ¿Cómo se hace la suspensión? Dice el numeral 3 que se dicta un auto, porque lo debe de motivar el juez y decir por qué está suspendido. Y debe dar los fundamentos legales correspondientes, ¿verdad? Vamos al artículo 50. Vamos a poner el mismo ejemplo. ¿Cuándo va a continuar el juicio? ¿Cuándo continúa? Es el levantamiento de la suspensión. Dice, se levantará, dice, cuando se acredite que el juicio terminal ha terminado o se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación. Pues si el juicio penal ya terminó, ¿qué es lo que debo de hacer yo para que continúe el juicio contra Giselle y ahora sí le pueda cobrar porque yo gané el proceso penal? A que se suspenda, que levante la suspensión y que continúe. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la que gana es Giselle y comprueba su inocencia? Ya no procede el juicio civil. No procede. Ustedes saben que hay personas que, por ejemplo, le han firmado a usted un documento y dicen que no lo firmaron. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Así como hay personas muy honorables, hay personas. Entonces, ¿qué pasa si una persona es sobre, él dice, por ejemplo, yo demando a Kaylin Sierra y Kaylin Sierra viene y yo le digo al juez, ¿verdad? De lo civil, que no admita la demanda porque yo demandé al abogado Douglas porque ese documento es falso. Entonces, Kaylin presentó una denuncia de esa falsedad de ese documento, es lo que dice el numeral 2. ¿Qué va a pasar en ese caso? Dice que cuando finalice, ¿qué pasa si el Ministerio Público dice que no es falso, que es correcto? Entonces, es cierto, ya va a suspender por la prejudicialidad penal el juicio civil, porque es cierto, hay una denuncia que tiene relación, porque el documento en lo civil tiene relación, entonces me lo va a suspender, ¿ok? En base al artículo anterior. Pero yo puedo pedir el levantamiento cuando me salga la resolución de lo penal que diga que el documento es correcto. Entonces ahí no solo la voy a demandar por lo que dice el documento, sino que la ley me permite que la demande por daños y perjuicios por esa falsa denuncia. Y yo voy a poder pedir, ¿verdad?, de que me cuantifique todo lo que yo gasté en abogados, en el juicio penal, y que me lo pague. Esos son los daños y perjuicios. ¿Ok? Vamos con el 51. Recursos. ¿Qué puedo hacer si yo no estoy de acuerdo en que se suspenda la prejudicialidad y que continúe el juicio? Entonces dice que yo puedo pedir reposición, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que puedo pedirle. Mire, no nos vamos a meter tanto en los recursos,
porque esto es de procesal civil 2. Les voy a explicar nada más qué quiere decir la reposición, qué quiere decir la apelación y qué quiere decir la casación, que obviamente todo eso ustedes lo van a ver a detalle en procesal civil 2, pero solo para que tengan una idea. La reposición es cuando yo le digo a un juez, por favor, vuelva a revisar las cosas que usted dictó para ver si las cambia. ¿Qué quiere decir la apelación? No estoy de acuerdo con el fallo que usted me emitió y quiero que el superior jerárquico a usted resuelva mi caso. Esa es apelación. Y casación es cuando yo le digo al tribunal que se me han violentado derechos y, por ejemplo, han habido otros casos similares a los míos y a mí me resolvieron de manera diferente. Y en todos los demás casos, similarmente, y a mí diferente. Eso es un ejemplo de cada uno de esos medios de impugnación. Preguntas, mis queridos alumnos, sobre las cuestiones prejudiciales. Abogado, ¿podría repetir qué es la apelación, por favor? Es cuando usted le pide, cuando usted no está de acuerdo con un fallo, Okay. o una sentencia, y entonces le pide al superior jerárquico que resuelva. Buenos días, abogado. Buenos días. Fíjese que no logro entender en el contexto administrativo qué tipo de procesos se llevan cuando usted lo combina con lo civil. No, es que solo va a haber en derecho administrativo. Esa es de la clase de derecho administrativo. Va a haber administrativo 1, administrativo 2, ¿verdad? Entonces son las demandas en contra del Estado. Pero en lo civil usted también puede demandar al Estado. Lo que pasa es que hay un montón de requisitos que están en la ley de procedimiento administrativo, que ustedes lo van a ver en derecho administrativo, en las cuales dice que la jurisdicción contencioso administrativo tiene que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? Eso ya es de otra clase, ¿verdad? Eso es de otra clase. Solo se los explico, porque recuerden que yo les explico la ley a detalle toda, ¿verdad? Pero se supone que cuando usted estudia esto sabe todas las leyes, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Pero yo sé que no es así, entonces por eso les doy ideas, ¿verdad? Ideas, la contencioso administrativo, las demandas en contra del Estado, pues para que son un montón de requisitos, Por ejemplo, si usted es proveedor del Estado, tiene que irse primero a lo contencioso administrativo, ¿verdad? Si usted quiere pedir daños y perjuicios, nada más se puede ir por lo civil. Pero todo eso ustedes lo van a ir viendo más a detalle a manera que van avanzando en las demás clases, ¿verdad? ¿Alguna otra consultita? Ok, vamos a continuar. ¿Qué es la abstención y qué es la recusación? La abstención es cuando un juez por sí mismo decide no conocer. Por eso él dice, me abstengo. Y la recusación es cuando yo le digo al juez, deje de conocer por tales razones. ¿Ok? Son dos figuras diferentes, ¿verdad? Son figuras diferentes. 52. ¿A qué se requiere el 52? Habla de la abstención y también habla de la recusación. Y dice que si un juez sabe que no puede intervenir en un juicio, debe de abstenerse antes de que lo recuse.
Eso es lo que dice el artículo 52. O sea, si yo demando a Yajaira Amador y el juez es tío de ella, o sea, al ver el juez que es su sobrina, se debe de abstener de seguir conociendo el juicio y no esperar a que yo lo recuse. Eso es lo que dice el artículo 52. ¿Ok? Por eso dice, sin embargo, deberán abstenerse. O sea, deben de hacerlo, pues, por mandato de la ley. Claro, si no lo hace, para eso está uno. Si no lo hace, lo recuso. Abstención. ¿A qué se refiere este artículo 53? De que antes, cuando un juez se abstenía, tenía que dar conocimiento a la corte. ¿Se recuerdan ustedes de lo que era el Consejo de la Judicatura? Que ya no existe. El Consejo de la Judicatura era el que resolvía las abstenciones y las recusaciones. Todo esto ahora lo vamos a ver, ¿cómo se llama? En el artículo 56, ¿verdad? Entonces, pero igual, el juez lo que hace en la parte práctica es que cuando se abstiene, entonces se le notifica al secretario y se reasigna el expediente con otro juez, ¿verdad? Si la causal procede, ¿verdad? Entonces, la ley dice que si procede, lo que dice el artículo 53, es que si procede que él se abstenga, se va a apartar del proceso y, ¿cómo se llama? Se va a nombrar a otro. Eso es lo que dice el 53. Vamos al 54. Él no lo hizo. No lo hizo. Entonces, bueno, lo tengo que hacer yo. Entonces lo voy a recusar. ¿Quién puede recusar a un juez o a un magistrado? Dice cualquier parte interesada. ¿Qué parte interesada? Entonces a cualquiera que le pueda afectar el juicio puede hacerlo. No necesariamente el demandante, no necesariamente el demandado, porque no sabemos a quién le puede afectar. Por eso dice a la parte interesada. No se le olvide que la ley es general y nosotros la aplicamos al caso particular, ¿verdad? Ok, ¿cuánto tiempo tengo para interponer una recusación? Tengo 3 días después de conocer la causal. Ya vamos a hablar de la causal. Como por ejemplo, enemistad manifiesta. Resulta que el juez que me tocó, por ejemplo, la parte práctica, en los juzgados de lo civil hay 22 jueces, 21. ¿Qué pasa si uno de ellos, uno de los jueces, usted tuvo una demanda en contra de él, por ejemplo? Se fueron a juicio, un juicio penal, usted dijo que lo estafó antes de que él fuera juez y ahora es juez. Y resulta que le tocó en su caso. ¿Qué cree usted que va a pasar? La imparcialidad difícilmente se va a dar. Entonces, como la ley ya prevé que pueden ocurrir esas cosas, entonces inmediatamente que usted se da cuenta de que está el juez, usted tiene 3 días para interponer la recusación y acreditar la enemistad manifiesta, porque ¿cómo usted acredita una enemistad manifiesta? Con una demanda, por ejemplo. Ok,
Ahora, una pregunta, ¿cómo usted acreditaría, María de Rocío, la amistad manifiesta? Que yo diga, por ejemplo, es que piense que el juez tiene una amistad manifiesta con mi otra parte. Y a mí me da miedo que eso vaya a influir y por eso lo recuso. ¿Cómo acreditaría usted la amistad manifiesta? Con pruebas de que ellos son amigos, o sea, no sé si se puede, pero como con imágenes de que ellos han estado en algún lugar juntos, o algo que me da a conocer que ellos ya se conocen en un pasado. Pongámosle que andan en el mall juntos y tomándose una granita. ¿Usted cree que eso sea un medio de prueba? Si hay algo o alguien que lo puede verificar, creo que no sé. ¿Cómo probaría entonces usted eso? Con imágenes, ¿Qué imágenes? fotografías. Ajá, que está en el mall tomando una granita, por ejemplo. Sí. Ok. Vamos a ver, Kaylin Sierra. ¿Cómo usted la amistad manifiesta? Lo mismo que yo, mi compañera, ahí tomándole fotos. Tomándole foto aquí. A los dos juntos, o tomando video. O sea que si yo me encuentro en el mall a un juez y lo saludo y le invito a una granita, es que es gran amigo mío. Tal vez conocido, ¿verdad? También, sí, podría ser. Entonces, ¿usted cree que con todas las personas que usted come, va al parque, habla por teléfono, son amigas suyas? Algunas. ¿Cómo usted prueba que alguien es amigo suyo? Que andan a disco, no sé, algo así. O andan corriendo en el parque. Voy con un grupo de 100 personas a la disco, es que los 100 son amigos míos. No, pero estamos hablando de una persona. Abogado, Ajá. se podría decir que la parte en la que se podría mostrar afectada debería levantar una investigación y ver los antecedentes que tiene. Abogado. ¿Ha tenido alguna relación anteriormente con la parte? Abogado, disculpe. Ajá, dígame, Alejandra. Dice que tengo que moverme de aquí del espacio. Voy a desactivar mi cámara un par de minutos. No hay problema. Si me da permiso. Dígame. Abogado, yo también Estaba quería hablando conocer algo. Marvin. Creo que estaba hablando Marvin. A lo que le digo es que la parte que se mostraría afectada creo que debería levantar una investigación y ver si anteriormente el juez con la otra parte ya había tenido alguna relación, ya sea cercana o ¿Y cómo prueba usted una relación, Marvin? una relación. ¿Cómo la probaría? Ajá. Bueno, sería revisando otros casos, como lo dice aquí un artículo, si mal no recuerdo, revisando casos anteriores. ¿Cómo casos anteriores? Es que no sé si fue aquí donde leí que habían revisando casos anteriores donde ya se haya, como dice aquí, perdón, la resolución que se le haya dado a otros casos anteriormente, ¿por qué con la mía sería diferente? O no sé si cabería ahí, ¿verdad? Mi respuesta. No, pero ahí sí Con testigos, abogado, que digan que que digan que ha llevado bastante tiempo de una relación de amistad. yo le puedo decir, yo puedo recusar, ¿cree usted, Stephanie, si yo le digo, yo presento un escrito y lo recuso, señor juez, porque usted es gran amiga de Stephanie, porque me lo dijo Luz Pérez en una clase de virtual. Y llevo a Luz Pérez a que declare, ¿son amigos ellos? Sí, son amigos. ¿Qué creen que son algo? Guardando conversaciones, abogado. Permítame, está hablando Stephanie, un segundo. Ya le pasa. Depende de cuántos testigos lleve. Un hombre que lleve 20.
Sí, yo pienso que sí es. Bueno, la ley solo permite hasta 5. Eso lo va a ver profesor Civil 1. Entonces, le voy a decir algo. Es bien importante que ustedes, su nivel de comprensión tiene que ir en un aumento. Ya no pueden pensar con las personas particulares, desconocedoras del derecho. Miren, yo conozco, por ejemplo, a la mitad de Tegucigalpa, pero le puedo decir que amigos lo tengo 2. Pero yo conozco la mitad de Tegucigalpa, o sea, yo conozco a 2 millones de personas, por ejemplo, 1 millón de personas. No porque usted esté en un lugar con alguien dependiendo de que es amigo suyo. No porque usted hable con alguien todos los días que es amigo suyo. Lo que les quiero decir es que la ley va más allá. Les voy a decir quién es considerado un amigo. Un amigo es considerado un aval. Aquella persona que le avala, por ejemplo, a usted en un crédito. El padrino de sus hijos. Que si usted se muere, él le va a dar la educación. Esas son amistades manifiestas. Porque usted vaya todos los días a la universidad con alguien o estudie con alguien, eso no es amistad manifiesta para la ley. ¿Ok? Eso no es. Entonces, si usted presenta una fotografía mía con el juez, tomándonos una granita en el mall, no prueba absolutamente nada. Es como que usted, yo le tomé una foto a usted, Stephanie, con una persona que usted está hablando en el mall y se la mande a su novio diciendo que usted es infiel y usted está platicando con él. ¿Qué infidelidad va a ser esa? Ninguna. Que usted esté hablando con alguien. Lo que pasa es que la gente común cree que sí. Pero acuérdense que nosotros no somos ese tipo de personas. Somos estudiosos de la ley. Entonces las amistades manifiestas y las enemistades manifiestas se tienen que probar. Se prueban. ¿Cómo es Martín? Yo le compruebo que Martín es el juez y es enemigo manifiesto mío. Porque estuvimos en un juicio, por ejemplo. Porque él me denunció, por ejemplo, por algo, pero porque a mí me caiga mal. A usted le puede caer mal, a mí, todo el mundo le puede caer mal, y tal vez solo le cae bien su mamá. Y porque a usted le caiga mal, todo el mundo no quiere decir que son enemigos suyos. Me captan, me van captando dónde va la ley. La ley va más allá, va más allá. Necesito que ese raciocinio de ustedes ya vaya modificando más allá. Siempre las personas comunes, eso es lo que piensan. Piensan que porque usted habla con alguien todos los días es que hay una amistad manifiesta. Pongámosle, es que el juez es vecino de él. Eso no es ninguna causal de recusación. ¿Y es que acaso usted es amigo de todos los vecinos suyos? Pues es posible que más bien sean enemigos. No le caigan bien porque hacen fiestas, hacen parrandas y todas esas cosas. Entonces, eso no prueba nada. Lo que lo quiero sumergir a partir de este momento es que probar algo en la corte es difícil. Es difícil. Que la litis, que ejercer la profesión no es nada fácil. Y que todo lo que hablamos lo tenemos que comprobar. Usted me dice, es como una amiga mía que me decía, hoy me Douglas, puchica, llegaste a la casa, llegaste a mi casa para que tomemos café con mi esposo. Y me salía a mí el abogado. ¿A dónde les digo? A mi casa. Es tuya. Está a nombre tuyo. La casa. No, está a nombre de mi marido.
Entonces me tenés que decir que me invitas a tomar café a la casa de mi marido. Así tenés que decir, vos no tenés nada, no es tuya. Es como los que andan en los carros del papá. ¿Me entiendes? Hey, vamos a dar una vuelta en el carro de mi papá. Porque usted dice, no, el carro es mío. Yo le dije, enséñame la boleta de revisión, por favor. Que yo soy abogado, yo no soy persona común. O sea, a mí háblame correctamente. Háblame como es legalmente. Es como, por ejemplo, hay gente que cree que porque el esposo tiene algo es que ella tiene algo. ¿Verdad? Entonces, sumergiéndose en la ley se van a dar cuenta que nosotros no podemos pensar como las personas particulares. Es cierto, hay mucha lógica jurídica en la ley, pero hay otras cosas que no son lógicas, que son de estudio. ¿Verdad? Entonces, solo para irlos adelantando a que ya vamos a subir a otro escalón, ¿verdad? Ya no es solo lo cotidiano que pensamos, sino más allá, ¿verdad? ¿Sí, Saray? Abogado, en el caso de que, por ejemplo, usted tenga que presentarse, ¿verdad? Y usted mira de que el juez tiene una amistad aparte. Entonces, no se le entiende de años, toda la vida, por ejemplo, como por ejemplo, trabajo. No le entendí, fíjense, Saray, la pregunta se le corta. ¿Me escucha ahora? Sí. Bueno, como le decía, ¿qué tal si usted se presenta en un caso, ¿verdad? Y en el que fue demandado. Y usted mira de que el juez tiene una amistad de años con la otra parte. Sin embargo, usted no puede probar esa amistad. O sea, amistad de años, para usted que es, empezando por ahí, miren, a cada palabra le tenemos que dar un valor jurídico. ¿Qué es amistad de años para usted? O sea, un ejemplo que son amigos desde hace 30 años. Ajá. Bueno, entonces no hay manera de probar esa amistad, como por ejemplo no es aval y tampoco es, ¿cómo había dicho usted? Padrino. Hijo. Entonces, ¿cómo podría probar eso? Porque usted siente de que el juez podría darle la ventaja a la otra parte. Usted lo ha dicho, Sara. Si no lo puede probar, no puede hacer nada. Punto. Si no lo puede probar, nada. Porque si usted manda fotos de los cumpleaños y que él anda ahí, puede ir, pero hay también 50 personas más. Eso no prueba nada. Porque vaya a su cumpleaños, no prueba nada. ¿Me entiende? A lo que vamos es eso. Que usted tiene que tener un motivo contundente para poder recusar un juez. No es porque usted cree que algo va a pasar o que él va a tener un mal, no va a ser parcial. Tengo que probarlo. ¿Sí, Maricela? Abogado, entonces las fotografías no pueden ser parte de medios probatorios. No, claro que sí. ¿O sí? Claro, claro. Vaya, por ejemplo, yo le mandé a Perla González, pero le tomé una foto besándose con el juez en el mall. Ahí sí, que estoy probando ahí, que sí hay una relación entre ellas, porque usted no va a besar a todo el mundo, ¿va? Uno no anda en la calle y a todos que ver, ¿cómo está? Clarisa, ¿cómo está? Buenos días. Y le voy a dar un beso en la boca. ¿Cómo estás? No sé, Julieta, un beso. La fotografía, claro que es un medio probatorio, es un medio técnico de reproducción y sonido. Eso ustedes lo van a ver en Procesal Civil 1. Claro que es un medio probatorio. Lo que pasa es que depende de la foto. Y también, o sea, no solamente puedo presentar una, tengo que presentar varias fotos, que hay una secuencia de varios días, por decir. No necesariamente. No necesariamente. No, porque ¿para qué va?
usted pone una foto de Perla con el juez tomando un pico, yo le aseguro que el mismo juez se abstiene y no más me va a decir, no, más bien me va a armar un escándalo acá. Pues. Tiene que estar guapo, abogado. No, yo sé, Perla tiene excelente gusto, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Eso no nos cabe la menor duda. Estamos hablando de un juez. Y paso, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de juez, ¿verdad? Súper agraciado, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Entonces, sí, claro, lo que es bien importante es que todos son medios probatorios, pero es la forma en que lo presentemos y lo que captemos en esos medios probatorios, ¿verdad? O sea, la contundencia de las cosas. Por eso, mi querido alumno, cuando ustedes hablen y tengan que aseverar algo, es porque tienen medios de prueba. Si no, nunca lo hagan. Así es sencillo. Como dijo la compañera, si yo no puedo probar, entonces, mire, calladito, te miras más bonito, ¿verdad? Porque si no puedes probar, no puedes probar y aguantarte y seguir. Esa es la realidad. Ella ha dicho una realidad. Y le puedo ser honesto, a mí me ha tocado en muchos juicios donde no puedo probar muchas cosas. No las puedo probar. Entonces, ¿qué hago? Fortalezco otras. Y las que no puedo, no puedo. Y punto. ¿Verdad? Pero fortalezco otras. ¿Verdad? Le va a tocar. Lo que ella dijo no es una realidad. Muchas veces sabemos, pero no podemos probar. Yo sé, pero no puedo probar. Abogado, ¿y si en las redes sociales salen que van de viaje juntos y cosas así? Es que tiene que ser algo, claro, un viaje fuera podría, ¿verdad? Podrías, vaya, se van a Europa. De Europa 15 días. Una cosa es andar en el mall y que no le encuentre a usted. Y otra cosa es andar en Europa. Podría tener un valor un poquito más fuerte. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. No le diría que la corte lo aceptaría. Podría tener un valor, sí. ¿Por qué? Porque usted puede obligar a que él se abstenga. Y decir, mire, te voy a tener que denunciar porque mira, aquí andamos en Europa con personas. Pero si él le dice, discúlpeme, Perla, es que andábamos en un seminario de la corte, ¿verdad? Y ella es parte de un seminario de la corte. Ahí no tiene valor. Pero, bueno, entonces ahí es otra cosa. Pero no, era un viaje de placer. Él no puede probar que andaba en otra cosa, que no era algo académico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí podría valer un poquito más ese medio probatorio, ¿verdad? Podría ser un poquito más. Todo depende, por eso les digo, depende de los detalles, ¿verdad? Recuerden que lo que hace la diferencia entre un abogado y otro abogado es aquel abogado que es detallista, que de todo se agarra, ¿va? Ahí me ha tocado pelear. Yo soy detallista, me considero muy detallista. Y también me ha tocado pelear con otros detallistas. Uf, son chisperos, voy a decir, o sea, nos damos duro, lindo, ¿verdad? O sea, lindo en el sentido de profesionalmente hablando, ¿verdad? Porque uno aprende muchísimo. Yo aprendo de mis contrapartes ahorita. Un abogado que es, wow, es una eminencia para mí. Somos contrapartes en un juicio. Se lo soy muy honesto. Me fascinó cuando fuimos a audiencia, la forma de exponer sus criterios, me encantó, pues. Me encantó, me gustó muchísimo, muy profesional, muy educado y muy contundente. Y les voy a pronosticar algo. Él tiene una parte de la razón y yo otra parte. Lo más seguro es que vamos a llegar a un acuerdo. Lo más seguro, porque sabemos que nos vamos a estar años en eso. Años defendiendo nuestras posiciones. Por eso yo auguro que aquí a un año vamos a hacer un acuerdo. Lo más seguro. Porque ambos nos estamos dando fuerte. Creo que lo que más nos va a convenir y a los clientes
es que hagamos un acuerdo salomónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la recusación? Usted tiene 3 días después de que se da cuenta. Cuando usted plantea la recusación, puede el juez decir que la acepta y decir, no, si tiene razón, y automáticamente deja de intervenir en el asunto y se le da a otro juez. Puede ser, pero también puede ser que él diga que no acepta. Y entonces hay que empieza un periodo para aprobar, ¿verdad? Eso. Solo voy a terminar y ya les cedo la palabra. Solo voy a terminar el tema y de ahí les cedo la palabra con todo gusto. ¿Ok? Si él no acepta, entonces hay que probar las cosas. Cuando hay un ¿qué pasa si una recusación que yo hago no procede? Dice, no será recusable al juez o magistrado, salvo que hubiera intervenido un juicio o mediar parentesco, tanto materiales como procesales. Hay un vínculo familiar, ahí procede una recusación, ¿me entiendes? Y también aquí no puedo yo recusar, por ejemplo, de los 20 jueces que están, en 21 jueces que están en la sala de lo civil, pero a mí el que yo tengo problema es con el juez 10, pero me tocó el juez 5 y yo recuso al 10, no procede, porque él no está interviniendo en el asunto. Está interviniendo porque lo voy a recusar, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces dice que usted puede llamarlos a ellos para que reconozcan el parentesco. O inclusive usted quiere comprobar un parentesco. Por ejemplo, ellos son de Choluteca. Entonces la ley dice que usted puede solicitar el auxilio judicial. Yo puedo pedirle al juez de aquí que le dé un exhorto, que ya lo vamos a ver en esta clase, que quiere decir exhorto o comunicación. Entonces le voy a pedir al de Choluteca que saque las partidas de nacimiento de ellos para comprobar de que son parientes. Por ejemplo, se puede pedir el auxilio judicial. O que vaya a ver a la Cámara de Comercio o Industrias de Choluteca, que ellos son socios en un negocio. Ahí sí prueba usted una amistad manifiesta. Son socios, ahí sí. Ahí sí es una amistad manifiesta. ¿Quién es competente para decidir una recusación? Cuando lo fuere un magistrado, el tribunal al que pertenezca, un ejemplo, en la Corte de Apelaciones del juicio. Si usted recusa a uno de los magistrados, en la Corte de Apelaciones son 3 magistrados. Bueno, usted recusa a uno y entonces ¿quién lo va a conocer? Los demás, para ver si procede o no. Cuando fuere un juez, dice, cuando fuera un juez, el que conozca la pieza de recusación. ¿Por qué? Porque si es un juez en lo civil, que hay 21, cualquiera de los otros 20 puede conocer la recusación. Cualquiera. Cuando la recusación se refiere a un juez delegado, conocerá de ella el delegante. Yo, por ejemplo, soy el juez, pero yo le delegué a Marisela el juicio y lo recusan y recusan a Marisela. Yo que se lo delegué, tengo que conocer la causal para ver si procede o no. Cualquier otro caso dice se estará lo dispuesto en la ley orgánica del Poder Judicial. Si leen la ley orgánica, habla de otros casos que pueden pasar, ¿verdad? Pero obviamente cualquier cosa del examen solo va a ser lo que está en el Código Procesal Civil. ¿Okay? Le explico rápidamente el procedimiento de la recusación. ¿Okay? Bueno, se recusa ante el tribunal que pertenezca, se hace a través de un escrito
ya les enseñé a hacer escrito, cosa que ustedes ya pueden recusar a alguien sin ningún problema, ¿verdad? Y usted va a decir ahí de manera concreta por qué lo está recusando. Dice que de eso se va a entregar una copia al juez que yo estoy recusando para ver si acepta o si no acepta. Después le voy a entregar también no solo copia al juez, sino copia a mi contraparte. Si yo soy el demandante, le tengo que entregar copia al demandado. ¿Para qué? Para que ellos van a tener 3 días, tanto si son varias partes, no importa, o si solo es uno, si solo es el demandado, por ejemplo. Él va a tener 3 días para decir si está de acuerdo con lo que ellos quieren. Eso quiere decir adherir, que él está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, o se opone y dice que no es cierto. Por ejemplo, yo estoy diciendo que son primos, y él dice, no, no somos primos. Ah, pero es que tienen el mismo apellido. ¿Y es que acaso es que todos los que tienen el mismo apellido son primos? No. Hay que probarlo, ¿verdad? Con las certificaciones de actas de nacimiento, ¿verdad? O sea, que yo con alguien de ustedes que ha apellido Ramírez soy primo. No. Vea la lógica jurídica, no. Tengo que probar el vínculo. Que tengan los mismos apellidos y que esté familia de alguien, pues. Para eso no es ningún medio probatorio. ¿Qué más? Dice, se seguirán los trámites del procedimiento incidental. Eso lo van a ver ustedes en Procesal Civil 1, ¿ok? Que es donde se hace una pieza separada, pero no quiero que entremos en el proceso incidental, porque eso ustedes lo van a ver en Procesal Civil 1, ¿ok? ¿Yo puedo recusar a un fiscal? Claro que sí, ¿verdad? Porque hay fiscales, recuerden, explicando, que actúan en los juicios civiles, ya lo vamos a ir viendo. Cuando dice que un fiscal también puede ser recusado, ¿verdad? ¿Qué tal que es familia de mi contraparte? ¿Verdad? O trabaja para él, o trabajó, lo que sea, ¿verdad? Entonces dice que ¿quién va a conocer si yo recuso a un juez, a un fiscal? El juez o tribunal que esté conociendo el asunto. Entonces el juez va a ver cómo se planteó la recusación, qué es lo que se dice. Y dice, el fiscal no podrá dictaminar ni ser oído en juicio mientras el incidente no sea resuelto. O sea, mientras el juez no resuelva si procede la recusación o no, el fiscal no puede hacer nada. ¿Ok? Y obviamente, si se deniega, va a seguir conociendo. Y si se acepta la recusación, se cambia. Preguntas, mis queridos alumnos, para dar por finalizada la clase del día de hoy. Abogado, ¿Sí? en el caso en el que un juez tenga amistad con una de las partes y esta no se puede aprobar, en el momento de dar la resolución que es a favor de esta parte, uno puede apelar. No le escuché, perdón, Jessy. Digamos, en el caso de que un juez es amistad de una de las partes, pero no se puede aprobar, y la resolución que le dé a la sentencia es a favor de él, se puede apelar si esta no es igual a casos similares, ¿verdad? Pero usted ya no apela porque ellos son amigos, sino que apela porque no es casos similares, pero no porque ellos eran amigos. Pero es por favorecer al amigo, como no se pudo probar la amistad. Es que, mire, en un fallo, todo el mundo pensaría igual. En contra mío, es porque están confabulados en la otra parte del juez. Imagínense llevar 300 juicios y los 300, 150 la alguien en contra. Entonces, no, es que son amigos los otros 150 y solo 150 eran imparciales. No, si ustedes fijan, eso es común, ¿verdad? Entonces, porque su fallo sea en contra, pero ese fallo tuvo que ampararse en
en artículos de la ley. Entonces, ¿usted qué es lo que ataca? Los artículos de la ley en que se fundamentó, no en que son amigos. Porque usted no puede probar que son amigos manifiestos. Entonces, ¿cómo va a alegar usted eso y se va a poner a tratar de probar? Si no lo puede probar, usted va a atacar el fallo, va a atacar los fundamentos, lo que razonó el juez para tomar esa decisión. Eso es lo que va a hacer. No si eran amigos o no, porque si no lo puede probar, no. No, pues, ¿verdad? No sé si hay otra preguntita. Bueno, no me fijé en la hora. Ya son las 12. Cualquier cosita se las evacuó el día.